hermano Rigoberto Agucia, que es el director de Casa David, como yo les expliqué a ustedes. Y bueno, aquí él nos va a predicar en esta tarde y esperamos que haya palabra de Dios como la otra vez anterior y que nos hable algo de cómo podemos orar por Casa David. Que Dios les bendiga. Muy buenos días, siempre es realmente, yo venía de visita nada más, pastor, quiero que conozcan a mi familia, hoy me acompañan, mi esposa y mis 3 hijos. Vamos a pedirle que pasen. Ok, al fin, ok. Vaya, sí, pasen ahí. Mi hija mayor está ya viendo el audio. Ponte de pie allá atrás. Ponte de pie. Y mi hija mayor, mi esposa, ella trabaja con escuela bíblica y mis 3 hijos están involucrados en la música, como verán. Ella quería ver un poco cómo se manejaba el audio y está encargada del audio. Mi hijo toca el piano y ella toca el bombo. Así que todos estamos como ministerio trabajando y es una bendición. Yo le decía al pastor, quiero que conozcan a mi familia. Ok, hermano, véngase y predica. Ok, vamos pues, con mucho gusto. Gracias. Bueno, como la última vez compartí con ustedes un poco sobre Casa David, cuando una persona, realmente hay un gran contraste cuando uno viene a este país y sabe los países de Latinoamérica. Un contraste tremendo de abundancia y de escasez. Los sistemas de salud son complicados, complejos. Y encontrar a alguien tirado en el piso en nuestro país no significa que sea alguien extremadamente pobre. Hay personas que tienen sus trabajos, pero han gastado tanto que ya no tienen ni siquiera dónde dormir. El concepto de pobreza ha cambiado mucho en los países latinoamericanos. Y Casa David, recuerda que damos hospedaje a esas personas que llegan al hospital y no tienen dónde quedarse a dormir. Y cuando esas personas están tiradas en el piso, hay 3 sentimientos esenciales que estas personas tienen: hambre, cansancio y miedo. Esas cosas son tremendas cuando estamos en un hospital. No sé si ustedes, me imagino que han estado en algún hospital. Espero que no como pacientes, y si lo van a estar, que falte mucho tiempo para que lo hagan. Pero nos enfrentamos a situaciones y miedos tremendos. Y ahí es cuando Casa David aparece brindando un brazo de amor, luz en medio de un montón de incertidumbre. Y nosotros empezamos a servir. Y por eso es que Casa David, más que ayuda, nosotros decimos que ofrecemos esperanza. Porque hay muchas personas que escuchan el Evangelio, no solamente reciben un hospedaje digno, sino que escuchan el Evangelio, y más de 1.800 personas, casi 1.700, más de 1.700 personas han aceptado a Cristo por medio de Casa David. Y más de 38.000 personas han escuchado el Evangelio en 10 años. Y lo llevamos bien contadito, porque esa es nuestra meta. Y entonces yo me puse a pensar, esos miedos que tenemos, qué tan grandes son, y a veces los miramos tan gigantes, ¿verdad? Y por eso quise llamar esto conflictos o problemas con gigantes. Y yo le quiero preguntar hoy, ¿cuál es su gigante? ¿Cuál es su gigante? ¿Qué es eso que usted mira de diferentes maneras? Pero analicemos un poco cómo nosotros venimos y nos comportamos ante la crisis, ante las situaciones complicadas, complejas. Muchas veces nosotros, ¿verdad?, venimos y podemos reaccionar de muchas maneras. Yo no sé cómo se ponen. Yo le he tenido que pedir perdón a mis hijos muchas veces por levantar la voz, por cómo me comporto ante ellos, ante situaciones difíciles. Sí, soy pastor, pero he flaqueado muchas veces ante los problemas de la vida. Y a veces nos irritamos, otros lloran, gritan, se ponen odiosos. ¿Cómo
reacciona usted ante los problemas grandes? Usualmente nosotros venimos y algunos recurren al engaño, ¿verdad? Hey, ¿cuándo vas a entregar el trabajo? Estoy trabajando en eso. Y ni siquiera he empezado. Va, jóvenes, cuando vienen las tareas, ¿cómo vas a tarea? Ahí vamos. Y ni siquiera han empezado. Hay tantos ejemplos en cuanto no decimos la verdad para tratar un problema. Queremos emplear la fuerza. Llámese a la fuerza dinero, llámese a la fuerza conocimiento, llámese a la fuerza una posición. ¿Cuántas veces nosotros queremos manejar de esta manera las cosas? Incluso podemos recurrir a la manipulación. Empezamos a querer mover las cosas de acuerdo a nuestra manera. Y realmente los problemas son complicados. Pero ¿quién de nosotros corre a Dios en primera instancia? El mundo no nos enseña eso. El mundo no nos dirige a eso. Porque en la madurez que cada uno de nosotros tiene, los problemas son diferentes. Yo recuerdo a mi sobrino, 8 años. 8 años tiene, hoy está cumpliendo 8 años, ¿no? 10 años. Uy, qué tío, ¿verdad? Pues se golpeó el mentón y se lo rompió. ¿Qué niño no tiene una cicatriz aquí? Y me fueron a enseñar, fue un domingo, y me fueron a enseñar y le digo, no, unos 3 puntitos va a ocupar. Y resulta ser de que viene mi cuñado y le dice, se te va a salir el cerebro por ahí. Y aquel cipote todo el día, ¿no? Y él creía que él iba a salir el cerebro. A veces somos como ese niño. A veces hay problemas que para usted son tranquilos, pero para otro hermano siente que el mundo se le cae. Eso es de acuerdo a la madurez que tengamos o de acuerdo a ciertas áreas de nuestras vidas. Pero quiero compartir con ustedes hoy, entonces, cómo nosotros realmente tenemos y vamos a tratar los problemas de acuerdo al ejemplo de David, peleando contra un gigante. Ahora, quiero que oremos solo por este tiempo, por favor, y inclinen su rostro donde están y me acompañen en oración para este mensaje. Amantísimo Padre, gracias por esta iglesia, gracias por estos hermanos, gracias por cada uno de los que estamos aquí. Yo solo te ruego, Señor, que me des palabra, mi lengua sea manejada por poder de tu Espíritu Santo y que mis hermanos, Señor, se deleiten en tu palabra, no en lo que diga un hombre, sino en tu palabra. Gracias, Señor, por este tiempo. En tu nombre santo oramos. Amén. Analicemos un poquito y miremos el problemón que era Goliat. Miren, sabemos de que nos vamos, si pueden irse yo aquí tengo mis anotaciones, pero en 1 Samuel capítulo 18, donde pueden deleitarse y ver los detalles de este pasaje. Pero es cuando viene, ¿verdad? Y David se ofrece para pelear con este hombre, Goliat. Miramos dos ejércitos. El de Israel, que dice que estaba en una montaña, y en la otra montaña estaban los filisteos. Y ahí estaba en medio el escenario donde iba a haber la pelea. Pero miremos quién era Sansón. Miren, Sansón, y nadie me corrige. Goliat. Vamos a ver quién era Goliat. Miren, Goliat era un varón que más o menos medía 2,90. Algunos piensan que medía hasta 3 metros. Miren, ¿hasta dónde era eso? Daba miedo, seguro. Un varón de 3 metros, créanlo, que usted se va a asustar. Solo la armadura pesaba 125 libras. Solo la armadura.
Yo miré unos niños por ahí atrás, yo no sé de quién son hijos, creo que sí, creo que el abuelo está ahí atrás. ¿Ah? Pero yo creo que pesarán unas 60 libras, esos muchachos. Pastor. Hay que preguntarle al papá. 80 libras. Ah, no, pero póngale uno de ellos y la mitad de uno encima. Imagínense 125 libras cargando una armadura. Solo la lanza eran 17 libras. Solo la lanza. No sé si han visto esas barras para hacer hoyos en los jardines, ¿verdad? Esas barras pesadas que parecen de acero, de ese tamaño, y casualmente esas pesan como 15 kilos, 15 libras. Era horroroso eso, ¿ah? ¿Cuántas veces nosotros miramos así nuestros problemas? Los miramos inmensos, los miramos inalcanzables, los miramos esos problemas que no nos mueven a Cristo, sino que más bien nos paralizan. ¿Ah? Esos problemas que me bloquean, que no me hacen mover porque no sé para dónde coger. Quizás yo le vuelvo a preguntar, ¿quién es su Goliat? Pues miremos qué pasó en esta historia. Algo que a mí me ha llamado poderosamente la atención es que esta gente tenía mucho miedo. Mire, en 1 Samuel capítulo 17, verso 16, dice que durante 40 días el filisteo vino mañana y tarde presentándose en desafío. ¿Usted sabía que Goliat llegaba en la mañana y en la tarde a burlarse del pueblo de Israel, a gritarles que por qué no venía uno a pelear? ¿Sabía usted que mes y medio, casi mes y medio, ese varón llegaba a burlarse, a reírse, a retar al pueblo de Israel? Más de un mes, mañana y noche. ¿Sabía o recuerda eso? Y nadie se atrevía. Óigame, yo me pongo a pensar, los israelitas eran conocidos por ser un pueblo aguerrido. ¿No había un soldado ahí con la capacidad para vencer a Goliat? En todo el ejército nadie se había levantado. A mí me llamó la atención, yo haciendo cuenta, 40 días escuchando y no hacer nada. Pues bueno, ahí es cuando aparece, ¿verdad?, David. Pero uno puede decir, mira, Roberto, pero bueno, ¿quién no va a tener miedo a ese hombre o fenómeno? No sé, 3 metros de altura, ¿ah? Pero habían implicaciones bien grandes en todo esto también, porque miren, dicen que Goliat se paró y gritó a las filas de Israel: ¿para qué han salido a ponerse en orden de batalla? ¿Acaso no soy yo filisteo y ustedes siervos de Saúl? Escojan un hombre y que venga contra mí, y si es capaz de pelear conmigo y matarme, entonces seremos sus siervos. Pero si yo lo venzo y lo mato, entonces ustedes serán nuestros siervos y nos servirán. Una de las cosas que podemos ver aquí es que tenía otras implicaciones. Si estos varones fallaban, sabían que podían estar a expensas de los filisteos. Quizás era un temor que había entre ellos, pero no lo sabemos. Esto es bien importante. Esto es un verso que ustedes quiero que lo tengan para más adelante. Entonces, hay algo que me llama la atención cuando dice que David en la Biblia, en el verso 17, algo que a mí me ha hecho una gran interrogante es por qué Saúl permitió que David peleara. David había sido decidido ser rey. Un poco de historia para que me entiendan el contexto. Él tenía 15 años cuando fue ungido para ser el próximo rey de Israel, porque Saúl, el que estaba en este momento, Dios ya lo había descartado por desobediente. Ojo,
A todo esto ya habían pasado 4 años. Y habían pasado algunas cosas, y entre esas cosas David ya había tenido cierta relación con Saúl, porque él tocaba el arpa. Recuerdan en la historia que vino un espíritu que atormentaba a Saúl, y que tenía que David tocar el arpa para que él se calmara. Ya tenían una relación. David ya conocía a Saúl. Y yo siempre me pregunté, ¿por qué Saúl, teniendo tantos soldados, por qué le permitió a David? La Biblia no me dice eso. Pero sí sé que David le dijo que él era un pastor de ovejas. Miren, a pesar de que ser un pastor de ovejas significaba algo bien bajo, era el trabajo más sencillo para ellos, pero implicaba pelear con bestias, implicaba pelear con leones, con osos. Y David le dijo a Saúl, de las fauces de las bestias rescataba las ovejas de mi padre. Interesante. Realmente Dios no mueve una pieza sin un propósito en nuestras vidas. David, siendo un pastor, hace años Dios lo estaba preparando para este momento. Interesante, ¿no? No sé qué eje de lo que pasa en su vida, pero ojo con esto, porque vamos a hablar de algunas cosas ahorita. Entonces, cuando David viene, ¿verdad? Y dice a la primera parte que David hizo en su vida. Entonces David preguntó a los que estaban junto a él, ¿qué harán por el hombre que mate a este filisteo y quite el oprobio de Israel? ¿Quién es este? Me encanta eso. ¿Quién es este filisteo incircunciso para desafiar a los escuadrones del Dios viviente? Y el pueblo le respondió, según aquella palabra, así hará el hombre que lo mate. ¿A qué se refería esto? A la segunda pregunta, ¿verdad? A la primera pregunta, donde hablaba de que el rey iba a premiarlo. Pero nadie contestó la pregunta de quién es este para desafiar al rey de reyes, dice al escuadrón del Dios viviente. La segunda pregunta no la contestan la primera. Pero bueno, hay una de las cosas que les voy a decir, hermanos. Cuando vienen las dificultades en la vida, el primer paso es que la fe te va a llevar a moverte, no a quedarte quieto. La fe te mueve, porque todo esto vamos a ver que no se trata de simplemente una cuestión de cálculos, que ya vamos a ver, y hay que llevar las cosas, porque lo primero que nosotros tenemos que hacer cuando nos movemos, ¿verdad? Y cuando es una fe que actúa, no es a correr con sus recursos, es que corra a mover sus rodillas, que corra ahora. Y yo recuerdo cuando yo siempre cuento, nació mi primera hija, Sara. Rapidito, nace esta niña, llega y me dice el doctor que nació con una dificultad respiratoria, era mi primera hija. Yo fue una cesárea, yo en el quirófano la veo salir, yo sabía que no iba bien. Y viene el neonatólogo, me dice, en 6 horas voy a darte un pronóstico. En 3 horas esa niña estaba bien y tomando un PPR. En ese momento van a creer que yo me fui a orar. No me fui a orar. Es más, cuando el doctor me dijo eso, me fui a la habitación y me quebranté para pedir perdón, porque no me había acordado de mi Dios y de la fidelidad de Él. Y yo te quiero decir, esa fe que te mueve, esa fe que te hace creer en un Dios vivo, es primero para arrodillarte y entregarte y orar en fe hacia Él. Pero miren lo que hizo David. 1 Samuel 17:38, capítulo 17, era el 18, era el 17. Entonces, aquí Saúl ya había aceptado que David peleara, ¿ah? Y viene Saúl y le dice, Saúl vistió a David con sus ropas militares
le puso un casco de bronce en la cabeza y lo cubrió con su armadura. David se ciñó la espada sobre sus ropas militares y trató de caminar, pues no se las había probado antes. Entonces David dijo a Saúl: no puedo caminar con esto, pues no tengo experiencia con ellas. David se las quitó. Usualmente, ¿cuál es su primer recurso en los problemas? ¿Ve la tarjeta de crédito? ¿Ve la cuenta de banco? ¿Vemos a los amigos? ¿Cuáles son nuestros primeros pasos en los que pensamos? Seamos honestos. El mundo te va a ofrecer muchas alternativas. No son malas. Pero cuidado cuando están quitándole el lugar al Señor. A veces, decisiones de trabajo. Tomamos decisiones por el mejor salario. Tomamos decisiones por las mejores opciones. Tengamos cuidado, porque una puerta abierta no siempre significa que es la voluntad de Dios. Por eso es que siempre tenemos que tener cuidado de cómo nuestra fe nos está moviendo hacia Cristo. Porque vamos a ver que el propósito de esto, el propósito de la vida, no es simplemente solucionarte la vida. Es glorificar a Dios. Pero vamos a ver, entonces, ¿qué es lo que hizo David? Bueno, como yo les explicaba, tendemos a utilizar nuestros medios. Él miraba que tenía la armadura, tenía la espada, ¿verdad? Y le quiero decir, ¿qué hizo con eso? Se lo quitó. ¿Por qué? Porque era un estorbo. Era un estorbo. ¿Cuáles son tus estorbos espirituales? Y yo les quiero decir algo. Ese paso de llevar a una fe que actúa, a una fe que me mueve, es llevar todo a un nivel espiritual. Cuidado con esto. Porque es ser espirituales, de esos de que dicen amén para todo, que nos miramos bien teológicos. ¿Eso es ser espiritual? No se equivoquen. No estoy hablando de eso. No estoy hablando del hermano que se mira que solo le falta un capítulo más para publicar un libro de teología. No. La idea de llevar todo a un nivel espiritual es que realmente todo sea dependiente del Señor. Yo recuerdo que mi hijo, el de medio, Samuel, una vez no tenía, papi me dice, me agachó la cabeza con esto, ¿qué va a decirme? Papi, no tengo calcetines. Hijo, no te preocupes, Dios te va a dar calcetines. Pero lo dije en automático. Pero después dije yo, es cierto, Dios te va a dar calcetines. Dios se encarga de nuestras peleas, pero Él quiere escucharnos. Cuando yo digo que llevemos las cosas a nivel espiritual, es realmente entender de que si un joven fallece en un lugar porque andaba de parranda, nosotros ¿qué decimos? No, Dios sabe, es la voluntad de Dios. No es la voluntad de Dios. Dios lo permite. Dios lo permite, pero no es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es que ese muchacho estuviera en su casa en la noche. Esa es la voluntad de Dios. No confundamos, no espiritualicemos las consecuencias del pecado. Ojo, ¿me entienden? ¿Me siguen? No lo veo. Vuelvo a empezar. No. Entonces, todo a un nivel espiritual. Y lo primero que entonces, por eso es que empezamos a fallar desde el comienzo. Cuando no corremos a Cristo, cuando no corremos a depender de Él. El galardón es, corremos a Él porque estamos hasta el cuello. No corra al Señor, corra cuando sea posible.
pero búsquelo en todo momento, en toda decisión. Y saben, van a brillar. Van a brillar. Quítense estorbos. Cuando yo digo que esa fe nos mueve, nos quitamos estorbos porque son pesados. Quieran o no, pesan en sus vidas. Tengan cuidado porque ustedes están en una sociedad bien engañosa. La comodidad es una prioridad aquí. Tengan cuidado. Quítense esos estorbos, ¿verdad? Y realmente eso que no podemos manejar porque no es nuestro, no somos así. Y lo que me encanta es que David no dudó en hacerlo. Se la quitó. David viene, ¿verdad? Y nos muestra que eso se trata de fe. Ojo con eso, porque tampoco cuando estamos pensando en la fe, no es cuestión de tentar a Dios. No es el hecho de decir, Señor, no tengo nada, pero me compro este carro. Dios va a proveer. No sé, no está en la Biblia. Ni coja decisiones así. Y quien le ha enseñado eso, busque ayuda. Iba a decir otra cosa, pero busque ayuda. En la Biblia no está eso. La fe es creer quién es nuestro Dios. Miren, no se trata de matemáticas, no se trata de cuánto tengo. ¿Recuerdan cuántas piedras cogió David? 5. Le voy a dar una pregunta. ¿Cuántas piedras hubiera cogido usted? Al ver a aquel tremendo hombre enfrente con armadura, ¿cuántas piedras hubiera cogido usted? Yo creo que hubiera llevado mi saquito. ¿Ah? Ese hombre cogió 5 piedras. Y no se trata de precisión. No se trataba de, con 5 tengo, le voy a calar una. No se trataba de capacidad. Se trataba de en nombre de quién iba. Se trataba de cómo Dios iba a obrar por medio de David. Miren, muchas veces el mundo, cuando miramos esos gigantes en nuestras vidas, el mundo nos va a decir, me encanta esta frase, no es mía, es de un escritor, creo que es de Luther, el escritor dice, la incredulidad decía que Goliat era demasiado grande para golpearlo. La fe decía que era demasiado grande para fallar. Increíble, ¿verdad? Bonito. Cuando estamos en el Señor, el punto es que es seguro que Él va a vencer. Ahora, el vencer en el nombre del Señor no es como usted y yo quiero, es como Él quiere. Y muchas veces la voluntad del Señor seguro es diferente a lo que yo estoy pensando. Ok, entonces miramos y seguimos. Es una fe, vamos a seguir hablando de esto, es una fe que me lleva como autoridad. Me encanta esa parte cuando estamos hablando de autoridad, ¿verdad? Y una de las cosas, viene lo que dice 1 Samuel capítulo 17, el verso 41. El filisteo vino y se fue acercando a David con su escudero delante de él. Cuando el filisteo miró y vio a David, lo tuvo en poco porque era un muchacho rubio y bien parecido. Y el filisteo dijo a David, ¿acaso soy un perro para que vienes contra mí con palos? Y el filisteo maldijo a David por sus dioses. También dijo el filisteo a David, ven a mí, daré tu carne a las aves del cielo y a las fieras del campo. Goliat se sentía tan ofendido porque David venía, dice en versos anteriores que David cuando recogió las 5 piedras agarró su cayado, dice, y fue a la batalla.
En realidad, él estaba con su cayado y con las 5 piedras. Y por eso Goliat se ofendió tanto y le dice, soy yo un perro para que vos vengas con un palo. Y mire lo que dijo David. Entonces David dijo al filisteo, tú vienes a mí con espada, lanza y jabalina, pero yo vengo a ti en el nombre del Señor de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has desafiado. El Señor te entregará hoy en mis manos, y yo te derribaré y te cortaré la cabeza, y daré hoy los cadáveres del ejército a los filisteos, daré hoy los cadáveres del ejército de los filisteos a las aves del cielo y las fieras de la tierra, para que toda la tierra sepa que hay Dios en Israel. David llega y hay una cosa que entendía David, y una de las cosas era que este verso, este grito de batalla, muestra que David sabía quién era el comandante. Nos encanta decir que Dios gobierna mi vida. Pues está gobernando tu vida. Nos encanta decir que Dios va delante de nosotros, pero realmente es el general, es el que comanda tu vida. ¿O es que decimos que somos cristianos por decirlo? Somos cristianos porque no ven la Biblia. O bueno, ahora todo el mundo anda en dispositivo, más difícil. O porque pongo música cristiana. David estaba reconociendo a Goliat quién era el que iba a darle la victoria. Y la segunda cosa que él estaba reconociendo era que Goliat no tenía ningún derecho sobre Israel. Goliat se atrevió a decir de que iba a vencer a Israel, y si le iba a vencer, iban a ser esclavos del pueblo filisteo. Hay una cosa bien importante en nuestra vida, y es que, ¿cuál es? Y si yo le preguntara a usted, hablando de los derechos que tenemos, ¿cuál es el principal problema de la humanidad? ¿Cuál es el principal conflicto que ustedes y yo podemos tener hoy? ¿Cuál podría ser? Imagínense, hay uno. ¿Cuál creen? No se les ocurre ninguno. Se puede aportar la hipoteca de la casa, el seguro del carro. No, la muerte. Si usted dice, bueno, mañana le dicen, mira, vas a vivir 2 meses. Te dan una noticia que tenés una enfermedad tremenda. Y te dicen, vas a vivir 6 meses. Mi mamá murió hace 2 meses, hace poco. Y qué descanso es entender de que el mayor conflicto de la humanidad está resuelto. Cuando yo veo a Goliat y miramos a Goliat cómo se atrevió a querer estar encima de Israel, era un lugar que no le corresponde. Y cuando yo digo que nosotros venimos en autoridad, es entender que lo que nos llena de gozo como cristianos es primeramente que las cadenas de la muerte fueron rotas por Cristo. Y el mayor conflicto que nosotros podemos tener está resuelto. Eso nos cambia la manera de ver la vida, nos cambia la manera de ver todo lo que viene por delante. Mire lo que dice 1 Corintios capítulo 15 verso 55, creo que no lo tengo escrito, pero si lo quieren apuntar, dice Pablo a los Corintios, ¿dónde está, oh muerte, tu victoria? ¿Dónde, oh sepulcro, tu aguijón? ¿Dónde está tu victoria?
Cristo venció en la cruz del Calvario. Ya no hay victoria en la muerte. Cuando miramos un ataúd realmente es como un final, ¿cierto? Pero para nosotros no. Es un comienzo. Y miramos y dice: oh sepulcro, ¿dónde está tu aguijón? La muerte duele en el corazón. Pero las lágrimas de los creyentes no es por la muerte. Un buen amigo me decía: lloramos su ausencia, no su muerte, porque eso está solucionado para los que estamos en Cristo Jesús. Ahora, algo importante, entonces, miramos una fe que me mueve, miramos una fe que me lleva a quitarme cargas también, y también miramos que cuando vienen los conflictos tengo que tener las motivaciones correctas. Ahí estaba el verso. Hablando de las motivaciones correctas, miren lo que dice el verso 26 del capítulo 17. Entonces David preguntó a los que estaban junto a él: ¿qué harán por el hombre que mata a este filisteo y quite los propios de Israel? Recuerdan que les dije que pusieran atención a este verso. ¿Quién es este filisteo incircunciso para desafiar a los escuadrones del Dios viviente? Y el pueblo le respondió según aquella palabra: así se hará con el hombre que lo mate. Una de las cosas que miramos en esto, ¿verdad?, es cómo David estaba viendo y preguntándose que él no quería nada a su favor. Él estaba preocupado por qué estaba pasando con el pueblo de Israel. Cuando yo estaba estudiando esto, se me hizo difícil pensar: óigame, si yo tengo un problema, Señor, yo te voy a pedir mi problema. Créanlo, yo llegué a un conflicto cuando estaba estudiando y yo decía: Señor, si tengo un problema, ¿cómo voy a saber que no estoy siendo egoísta si lo que quiero es resolver mi problema? Yo creo que quizás muy pocos a veces pensamos en que yo me arrodillo y lo que quiero es que se me solucione mi problema. ¿Está malo eso, Roberto? ¿Está malo que yo clame a Dios y lo que yo quiera es que resuelva simplemente mi problema? Creo que puede haber un problema. Puede haber un problema de egoísmo. Porque, mire lo que dice el Salmo 112, versos 5 al 7. Bien le va al hombre que se apiada y presta, arreglará sus asuntos con juicio, porque nunca será sacudido, para siempre será recordado el justo. No temerá recibir malas noticias. Su corazón está firme, confiado en el Señor. No es que vas a recibir malas noticias, pero cuando vienen esas malas noticias, ¿qué dice? No temeré. ¿Por qué? Porque mi corazón está confiado en el Señor. Entonces, ¿cómo yo sé que no estoy siendo simplemente egoísta? Es porque yo tengo esa confianza en el Señor. ¿Cómo yo sé que mi petición no es egoísta? Es cuando yo voy a aceptar un no. Mi corazón va a tener paz y es un no. Tengamos mucho cuidado, porque muchas veces nosotros somos presa del desánimo, de la frustración y la amargura cuando peleamos mal nuestras batallas. Cuando en nuestras batallas yo clamé al Señor por esto y me dijo no.
Me dijo no. Entonces, el desánimo, la frustración y la amargura muchas veces vienen por esa situación, ¿verdad?, de egoísmo y esa situación donde yo no estoy siendo con el Señor. Otra de las cosas, por último, esa fe que me lleva es una fe humilde. Miremos la Biblia. Sucedió que cuando el filisteo se levantó y fue acercando a enfrentarse a David, este corrió rápidamente hacia el frente de la batalla para enfrentarse al filisteo. David metió la mano en su saco, sacó de él una piedra y la lanzó con la honda e hirió al filisteo en la frente. La piedra se le hundió en su frente y Goliat cayó a la tierra sobre su rostro. Levantándose los hombres de Israel y de Judá, gritaron y persiguieron a los filisteos hasta el valle hasta las puertas de Ecrón. Los filisteos muertos estaban tendidos a lo largo del camino a Saharaim, aún hasta Gat y Ecrón. Los israelitas regresaron de perseguir a los filisteos y saquearon sus campamentos. Interesante. Se cumplió lo que dijo David, ¿verdad? Que los cadáveres del ejército iban a quedar. ¿Recuerdan? Cuando él le dijo eso a Goliat. Óigame, ¿se han fijado cuando un equipo de fútbol alguien echa un gol que le da el gane? ¿Qué hacen con el que echa el gol ganador? Lo levantan, lo siguen y hacen la fiesta con el que echó el gol. David en esa batalla no recibió ningún reconocimiento, ninguno. El pueblo se fue con todo. Cuando miraron que cayó el gigante, probablemente pasaron por el lado de David a atacar a los filisteos. Fue hasta que alguien llevó a David donde Saúl. Es más, Saúl ni mandó a llamar a David. Alguien más llevó a David a Saúl. Y es importante que haya en nuestros corazones una vez que el Señor responde nuestras peticiones. Cuando regresó David de matar al filisteo, Abner, que era un general de Saúl, lo tomó y lo llevó ante él con la cabeza del filisteo en su mano, porque recuerdan, David cortó la cabeza de él. Y Saúl le dijo: joven, ¿de quién eres hijo? Y David respondió: yo soy hijo de su siervo Isaí, el de Belén. David no reclamó nada. Y más adelante, no podemos ver, la historia de David es impresionante. Vamos a ver cómo Dios levantó a David de una manera maravillosa en toda la historia. Dios levanta a David siendo un hombre horrible. Óigame, este solo es el comienzo de los problemas de David. Animo al pastor que se anime como iglesia a estudiar la vida de este hombre. David fue llamado que tenía el corazón de Dios, pero fue un hombre conflictivo y problemático, pero corría a Dios siempre. Pues viene y miramos la humildad en este hombre y es algo bien importante, porque tenemos que recordar algunas cosas ya en la recta final de este tiempo. Ningún problema es más grande que Dios. Pero para esto recuerden de que Dios es quien se encarga de la respuesta. No tomemos responsabilidades que no nos corresponden. No nos corresponden las respuestas. Debemos de dejárselas al Señor. Lo siguiente es que no se trata del número de piedras, se trata de la fe que tengo en el Señor. Yo recuerdo una vez un caso de una familia. Yo estaba en el seminario, como era el médico del grupo, me dijeron que fuera a ver a un matrimonio.
que tenían a su bebé en cuidados intensivos. Pues fui. Me recuerdo que fuimos a un lugar a desayunar, ellos no habían desayunado, estaban muy tristes. Su bebé estaba delicado, grave. Y me dice la señora, doctor, me dice, yo sé que mi Señor va a rescatar a mi bebé. Me quedo pensando un rato y le digo, ¿qué sucedería? Yo, miren, después dije yo, ¿cómo le dije eso? No sé. Pero se me fue sin freno, se me salió. Y yo le dije, ¿qué pasaría si muriera? ¿Dejaría de tener fe? Y la mamá quedó callada. Porque de eso se trata la fe. La fe no se trata en cuánto Dios o cuán grande va a ser el problema que Dios me va a resolver. La fe se trata de recordar quién es mi Dios, recuérdenlo. La fe se trata de entender de que Él es el Todopoderoso y va a hacer lo que quiera en esta vida. Y sabemos que la voluntad de Dios, ¿qué es? Buena, agradable y perfecta. Y por último, los problemas van a ser tan grandes como nosotros queramos. Si realmente creemos que es un Dios grande, déjele todos los problemas. Y yo sé, podría sonar fácil, pero la única forma de descansar en esta vida es confiando en el Señor. Recuerden, la fe nos lleva a movernos, pero a movernos espiritualmente primeramente. Obviamente hay que hacer algo, Hay que buscar el médico, hay que buscar alternativas, claro que sí. Pero termino con esta frase. Hermanos, luchemos en esta vida confiadamente. Confiadamente. Luchemos confiando en el Señor. Es decir, hagamos nuestra parte, pero entendamos siempre que Él va enfrente de nosotros. Amén. Vamos a orar y vamos a terminar. Amantísimo Padre, gracias Señor por este tiempo. Gracias Padre por tu palabra. Gracias Señor por que miramos ejemplos de hombres que simplemente confiaron en ti. Miramos a un pastor de ovejas que venció a un ejército, porque tú eres el Dios de los ejércitos. Señor, te quiero poner cada familia aquí representada con sus luchas, con sus peleas. Mi corazón es que tú obres, que soluciones sus problemas, pero que te vean a ti, Señor, y que nada quite tu lugar en nuestras vidas. Gracias, Señor, por esta iglesia. Bendice sus líderes, bendice su pastor. Y, Señor, el tiempo es corto y pronto vendrá nuestro Salvador en su segunda venida. Y queremos que nos halle y nos diga, siervos fieles. Gracias, mi Dios, y tu nombre santo, la gloria y la honra. Amén.